Pues como muy bien decías, hermano Edward, y muy bien el pajarito que te ha pasado la información acerca de mí, efectivamente me gusta mucho la naturaleza. Tengo un perro, aún está vivo mi perro y me gusta mucho, bueno, estar con él, pasear con él, disfrutar, ¿no?, de la creación también. Además, da la casualidad que es un perro muy bueno, o sea que es fantástico, nunca da problemas. Y bueno, a un nivel más espiritual, bueno, primero un nivel geográfico. Efectivamente, estoy en Tarsis, la antigua Tarsis, concretamente en Cataluña. Os saludo desde tierras catalanas. Aquí ya son las 12:30 de la noche. O sea que, una vez más, como me dijiste la última vez, vengo del futuro. Tranquilos, todo va bien. Y bueno, un placer saludarlos desde aquí. Imagino que la gran mayoría estáis al otro lado del Atlántico, con lo cual es vuestra tarde. Aún estáis en el sexto día de la semana. Yo hace unas 3 horas y media, 4, que ya estoy en sábado, en el santo día del Señor. Y a nivel espiritual me gustaría explicaros brevemente. Yo conocí el Evangelio, mejor dicho, conocí la fe, conocí la Biblia en el año 2012, concretamente en Girona. Antes de esto era ateo, era una persona como la mayoría de europeos, una persona del mundo, una persona que tenía inquietudes, pero que no sabía nada de la Biblia, básicamente por los típicos prejuicios que hay aquí. Aquí vemos la Biblia y el cristianismo como algo católico, algo muy antiguo, algo de gente mayor y que no tiene el más mínimo interés, ¿no? No despierta el más mínimo interés. Pero cuando uno conoce la Biblia, el mensaje bíblico, uno, bueno, se le abre la vida y la experiencia a otro nivel totalmente indescifrable. A un nivel que, como antes se desconocía, pues todo es maravilloso, ¿no? Una vez se empieza a andar en este nuevo camino. Pero como me gusta decir desde hace un tiempo, en aquel momento conocí la Biblia, conocí la existencia de Dios, conocí acerca de la segunda venida de Jesús, en fin, acerca de muchos temas y muchas doctrinas que hay en la palabra de Dios. Pero desde hace unos pocos años, más o menos el año 2016, empecé a conocer lo que es el Evangelio en realidad, el Evangelio eterno. Empecé a conocer el mensaje de 1888, predicado por Waggoner y Jones en la década de los 1880, y ahí sí que mi vida dio otro vuelco. Ahí comprendí realmente de qué iba la historia, en qué consistía el plan de redención, qué era realmente la fe, y salí de muchísimos errores en los cuales estaba y también pude tener una experiencia nueva con la Biblia. Y como esta vigilia trata precisamente de un puntal de este mensaje, que es la última generación, pues por eso en el primer tema de la vigilia, aprovechando que soy el primero, os quiero mostrar una visión general de qué es la última generación, cuándo se formará y sobre todo el estado espiritual de esta. No vamos a hablar en su totalidad del Evangelio porque eso sería imposible, son un conjunto de verdades unidas entre sí, son inseparables, por eso siempre que se habla de eso tiene que hacer un resumen un poco de todo, pero evidentemente llevaría muchísimas horas explicar el Evangelio en su totalidad tocando cada área. Pero en el tema de hoy, y ahora mismo voy a compartiros el PowerPoint, voy a compartir la pantalla, vamos a ver bastantes pinceladas y cosas que no son tan pinceladas, sino que son más profundas acerca del estado espiritual que va a tener esta última generación y el cómo se formará esta última generación, las características que ha de tener. Y como veis, la portada del tema se titula ¿Cuándo aparecerá la última generación? Muchas personas al ver ese título podrían esperar que, el hermano va a decir la fecha, el año o el periodo de tiempo en el cual va a aparecer esta última generación. Pero no va a ser así, ya que esto no está revelado, y vais a ver el porqué de poner cuándo, aun y cuando no hablemos de tiempo. Fijaros. Bueno, en primer lugar, me gustaría, como no vamos a tratar el tema en su profundidad, en su totalidad, y vamos a hablar bastante sobre todo de Apocalipsis 3:14, os recomiendo que si podéis visitar mi canal que se llama FA Ministries, ahí tengo una lista de reproducción creada esta misma semana, porque hace unos días grabé unos 4 temas acerca de la fe de Jesús en otro grupo de Zoom, con otros hermanos que me invitaron. Y ahí tenéis el mensaje por ejemplo, del mensaje a la Odisea explicado con mucha más profundidad y con muchos más detalles de lo que vamos a ver hoy, porque eran 4 temas, con lo cual pude ir separando temática por temática y aspecto por aspecto. Pero ya entrando en el tema de hoy, me gustaría también, como introducción, leer 1 Corintios 8:2, porque nos dice así: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y eso es un pensamiento que me gustaría que lleváramos con nosotros a lo largo de toda esta temática y de toda la vigilia en general.
Porque si creemos saber algo y pensamos que no hay nada más de este tema o que no hay nada más a conocer porque ya lo sabemos todo, realmente estamos en una condición en la cual no sabemos nada como debemos saberlo. Con lo cual, con ese espíritu de vamos a estudiar, vamos a ver qué nos revela Dios en su palabra, pues iniciaremos el tema de hoy. Porque el Señor también nos dice en Mateo 18:3, por ejemplo, Jesús dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús nos invita, nos dice que tenemos que hacernos como niños. ¿Por qué? Porque hay esa inocencia, esas ganas de aprender, esa ausencia de prejuicios. En Mateo 11:25 también nos dice algo muy similar. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿De quién escondió Dios muchas cosas? Pues de los sabios, de los que se creen que lo saben todo y no hay nada más que deban saber porque ya lo saben todo. Muy lejos de la realidad, ¿verdad? Esas cosas se las revelan a los niños. Y finalmente en 1 de Pedro 2, versículos 2 y 3 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Tenemos que buscar que la leche espiritual no adulterada, la doctrina correcta, el evangelio eterno correcto, no una copia de este. Tenemos que ser como niños que buscan la leche de su madre, no buscan otra, sino saben que tienen que beber específicamente aquella. Nosotros sabemos que debemos beber directamente de todo lo que sale de la boca de Dios, de todo lo que dice la Biblia en su totalidad, de todo lo que dice la Biblia tal y como ésta lo dice. Fijaros, en Romanos 8 del 19 al 23 vamos a empezar a ver la última generación. Aquí aparece. Fijaros, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esta manifestación de estos hijos de Dios es la última generación. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Con lo cual vemos un punto muy importante. La creación, la totalidad de la creación está esperando que salga esta última generación. Está esperando que esta última generación se forme y se manifieste al mundo, porque de esta forma la tierra entera será libertada de la esclavitud del pecado. Y luego vamos a ir viendo acerca de eso, por supuesto. En Apocalipsis 14, del 1 al 5, nos dice también otra cosa que tiene que ver de lleno con la última generación, con este grupo final. Dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra. Aquí vemos ya los 144.000 ya en el cielo, pero vemos sus características. Fueron redimidos de entre los de la tierra, con lo cual no son todos los salvos, y ya están delante del trono de Dios. Tienen un cántico que solo conocen ellos, porque han tenido o tendrán una experiencia única que ninguna otra generación de humanos ha padecido ni padecerá. Sigue diciendo, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos, si en algún momento estuvieron en doctrinas incorrectas o en creencias incorrectas, lo cual es casi seguro, se arrepintieron, dejaron el error y aceptaron la verdad, descubrieron las gemas de verdad en la Biblia y pudieron dejar todos sus errores con la ayuda de Dios. Y ahora son vírgenes, ahora son puros, ahora están plenamente convencidos de la verdad bíblica. Ahora creen realmente lo que dice el Señor y no lo que dice el hombre. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero. Otra vez más, estos fueron redimidos de entre los hombres. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estar sin mancha quiere decir haberse arrepentido de todos los pecados y parar de pecar. Eso es estar sin mancha. Han quedado completamente limpios del pecado.
Y fijaros, en Apocalipsis 7, versículos del 1 al 4, es donde se ve más la aparición de la última generación y nos dice qué ha de suceder para que ésta se forme y se manifieste. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Hasta cuándo se han de contener los vientos de guerra de este mundo? ¿Hasta cuánto no ha de dejarse que la conflagración sea general y todo entre en un caos absoluto sin control? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, hasta que esta última generación haya sido sellada en su frente. En otras palabras, hasta que esta última generación haya desarrollado el carácter de Jesucristo, reproduzca perfectamente el carácter de Jesucristo en ellos y de esta forma pueda ser sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Y fijaros aquí que dice el último versículo, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí aparecen y en Apocalipsis 14, como hemos leído antes, vuelven a aparecer. Estos son los redimidos de entre la tierra, los que siguen al Cordero por donde quiera que va y los que están delante del trono de Dios. Y también nos dice Apocalipsis 3 que sus nombres están encastados en las columnas del templo que hay en el cielo. Con lo cual, esta es la última generación. Y ya sabemos cuándo ha de aparecer. Cuando ésta sea sellada en sus frentes, cuando tengan el carácter de Jesucristo y tengan una vivencia viva en consonancia con lo que hizo Cristo aquí en la tierra, ésta se va a manifestar y ahí van a empezar los eventos que van a desencadenar al final en la segunda venida de Jesús. Una vez esta generación esté formada, va a venir la ley dominical y de ahí sin parar hasta la segunda venida de Jesús. Pero tenemos que estudiar un poco a ver qué características tiene esta última generación, qué estado espiritual tendrán, qué creerán, cuál es su condición espiritual, ¿no? ¿Cuál será su condición espiritual? Vamos a verlo. Fijaros, en Apocalipsis 3, 14 al 18 tenemos unos textos muy conocidos, pero que muchas veces no se entienden en su profundidad o se entienden quizá de otras maneras que no que no van tan al punto, ¿no?, de lo que nos está diciendo el texto. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién lo dice? El principio de la creación de Dios, Jesucristo. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Aquí vemos que el Señor conoce nuestras obras. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El Estado laodicense, la Iglesia de Laodicea dice, y somos ricos, nos hemos enriquecido un montón y no tengo necesidad de nada, yo ya lo sé todo. Pero el Señor conoce nuestras obras y nos dice después, y no sabes, no conoces, eres ignorante, no sabes lo que eres en realidad, no conoces tu estado. Tú en realidad eres esto, eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y vas completamente desnudo. Pero hay un problema porque no lo sabes y has de conocerlo para poder arrepentirte. Y ahora, como siempre actúa el Señor, nos dice cuál es el remedio o los remedios para que puedas conocer, dejes de ser ignorante y veas claramente tu condición y puedas cambiar. Dice así, por tanto, yo te aconsejo, importante eso, yo te aconsejo, el Señor nos aconseja, con lo cual es totalmente verdad lo que aquí va a decir, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Nos da dos remedios: comprar oro refinado en fuego, que luego vamos a ver lo que es, vamos a profundizar un poco en eso, y también vestirnos con vestiduras blancas, también vamos a ver lo que es. Pero aparte tenemos que ungir nuestros ojos con colirio, con la palabra de Dios, para poder discernir el bien del mal, para poder estar atentos y no caer en los engaños de Satanás, para que veamos, para que dejemos de ser ciegos. Fijaros, en Apocalipsis 3 del 19 al 22 nos sigue diciendo, después de decir, tú eres esto y te doy estos remedios, nos explica algo más. Yo reprendo y castigo a todos los que amo.
El Señor no nos odia, no nos dice esto para hacernos sentir mal o para hundirnos en la miseria, sino que nos lo dice porque nos ama y quiere que seamos conscientes de nuestra verdadera condición y salgamos de esta ceguera, que nos vistamos, etc. Sé pues celoso, dice, y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está fuera llamando. Tenemos que oír su voz, abrirle la puerta y él entrará. Hasta ahora, hasta que no abramos, quiere decir que está fuera, por muy ricos, por muy fantásticos que nos creamos. Y luego nos dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo en su humanidad venció y está con su Padre en su trono, con la gloria que tenía ya antes de venir a encarnarse. Y al que venciere, irá ahí. ¿Recordáis dónde están los 144.000? Lo hemos leído antes, están delante del trono. Y finalmente dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iros quedando con eso, el que tiene oído, oiga, al que venciere, etcétera, porque con los textos que vamos a ir viendo a lo largo del tema, vamos a ir volviendo a esto, vamos a ir relacionando esto con todo lo que vamos a ver. En Isaías 9:6 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es el Señor, este es Cristo, y vemos que es llamado también entre otros nombres o entre otros títulos, consejero. Y hemos visto en el mensaje, le dice que es Él quien nos aconseja, con lo cual nuestro consejero es el mismo Señor, no es ningún hombre, con lo cual lo que nos dice es 100% verdad. En Isaías 1:26 nos dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Si el Señor restaura a los jueces, como había en el tiempo de Israel, aquí está hablando en el pueblo de Israel, como al principio, y vuelven a estar dominados por el Señor, porque los jueces habían de administrar la justicia del Señor aquí en la tierra, no habían de administrar su propia justicia, entonces la ciudad, Jerusalén, se llamará ciudad de justicia. Habrá rectitud, habrá justicia. En Proverbios 11:14 nos dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Es verdad que debemos consultar con otras personas de experiencia, debemos pedir consejo a los hermanos, pero es lo más importante para que este consejo nos haga bien y sea de verdad y no esté manchado con el yo o con preconceptos o con opiniones propias, es que cada consejero, cada persona de la iglesia realmente pida consejo al Señor, realmente su consejero sea el Señor. Luego, cuando el consejero es el Señor, esta persona queda habilitada para dar consejo a otro. Primero debemos pedir consejo al Señor y luego la multitud de consejeros realmente daremos opiniones tal y como han de ser. No estarán manchadas por opiniones propias, por el yo, etc. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. En 1 Corintios 1, del 30 al 31 nos dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El Señor lo es todo, ya lo vemos. Si no sabemos, Él es nuestra sabiduría. No somos justos, Él es nuestra justicia, nuestra justificación. No somos santos, Él es nuestra santificación y Él nos redime. Con lo cual, si el Señor nos dice, nos aconseja que compremos ciertos remedios como el oro refinado en fuego, las vestiduras blancas, el colirio, y nos dice que no sabemos, ¿qué le vamos a decir? Sí, eres nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención, pero no tienes ni idea de lo que nos dices, sí que conocemos nuestra condición, no estás diciendo la verdad cuando dices que no sabemos nuestro estado espiritual. Vamos a decir eso, pues en nuestro corazón muchas veces lo decimos y en general la Iglesia lo está diciendo. No se acepta el mensaje del testigo fiel. Debemos creer al consejero y los consejos que nos da, porque Cristo lo es todo para nosotros y en nosotros. Y en Marcos 13, del 9 al 11, debemos tener en cuenta otro aspecto. Nos dice así, pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Es muy importante eso, no querer decir
lo que pensamos por nosotros mismos, no querer decir nuestras propias palabras, sin acudir al consejero celestial, porque en la hora de más dolor, en la hora de necesidad, lo que os fuere dado en aquella hora, hablad. Si hablamos nuestras propias palabras, podemos dar un mal ejemplo ante las autoridades, podemos dar un mal ejemplo a los hermanos, en definitiva, al mundo. Si nos dejamos llevar por nuestros propios impulsos, por nuestras propias palabras, por nuestras opiniones salidas de nuestro yo, no vamos a hacer la obra de Dios. Debemos dejar que Él hable a través de nosotros y estudiar, entender su justicia, creerle, y entonces el mismo Espíritu nos dirá lo que debemos hablar en cada situación, porque ya nos estamos encontrando, y más que nos encontraremos, que muchas veces como adventistas debemos salir a decir a viva voz y a denunciar a viva voz lo que otros adventistas están diciendo, pero de forma totalmente errónea. Y muchas veces son grandes pastores, grandes líderes que arrastran multitudes y están diciendo auténticas barbaridades. Eso es porque no se acepta el mensaje del testigo fiel. Eso es porque no se escucha lo que dice nuestro consejero celestial, sino que se predica lo que de nuestro propio corazón, el cual es lo más pervertido que hay, pues nos dice. Debemos ceñirnos a lo que nos dice el consejero, porque si no, damos mal ejemplo, damos mal testimonio y la verdad se ve completamente resentida. Fijaros, en Testimonios para los Ministros, la página 464, párrafo 3, nos dice: desde 1845, a menudo se me han presentado claramente los peligros que debe enfrentar el pueblo de Dios, como asimismo los que se cernirán en torno al del remanente en los últimos días. Se me ha revelado también el desarrollo de estos peligros a través del tiempo hasta la actualidad. Grandes escenas están por manifestarse pronto delante de nosotros. El Señor viene con poder y grande gloria, y Satanás sabe que su autoridad usurpada pronto llegará para siempre a su fin. Su última oportunidad de obtener el dominio del mundo está ahora ante él, y hará los más decididos esfuerzos para destruir a los habitantes de la tierra. Los que creen en la verdad deben ser como fieles centinelas ubicados en la torre. En caso contrario, Satanás les sugerirá razonamientos engañosos y expresarán opiniones que traicionarán los cometidos sacrosantos. Y ese es el peligro de no estar unidos al Señor. Es el peligro de no escuchar el consejo del consejero, el consejo del testigo fiel. ¿Qué sucede? Que Satanás nos sugiere razonamientos engañosos, nos hace expresar opiniones que para nada son verdad o para nada edifican, para nada van en la línea correcta, y traicionamos los pilares fundamentales. Y eso lo estamos viviendo hoy en día. Hay muchos casos, y no voy a decir nombres concretos, pero hace poco hubo una persona, ¿no?, que es un claro ejemplo de esto, de traicionar los cometidos sacrosantos e irse por un evangelio que nada tiene que ver con lo que dice la Biblia. Es más, es una apostasía absolutamente tremenda. Y esta apostasía se llama universalismo. Eso destroza los pilares del adventismo, los pilares del evangelio eterno, y también destruye a la propia persona que lo cree, porque vivirá engañada hasta que se vaya al descanso o hasta que venga Jesús. Por eso es tan importante escuchar al testigo fiel, para no caer en esos razonamientos engañosos y en esas opiniones que Satanás susurrará a la más mínima ocasión que tenga en quien se distraiga. En Testimonios para la Iglesia también, tomo 1, página 171, nos dice algo acerca ya del mensaje a la Odisea. Dice: vi que el testimonio que se dio a la Iglesia de la Odisea también se aplica al pueblo de Dios actual, y que la razón por la cual no ha podido efectuar una obra mayor es por la dureza de sus corazones, con lo cual vemos que ya en los tiempos de Ellen White y muy al principio, la Iglesia ya era la Odisea y había ese estado laodicense. ¿Y por qué no ha podido avanzar este mensaje? Por la dureza de los corazones de los hermanos. Pero Dios ha dado tiempo al mensaje para que efectúe su obra. El corazón debe ser purificado de los pecados que durante tanto tiempo han mantenido afuera a Jesús. Ha de haber una purificación del corazón. Debemos comprar esos remedios que nos aconseja que compremos al testigo fiel. Este solemne mensaje hará su obra. Cuando fue presentado por primera vez, indujo a un detenido examen de conciencia. El pueblo de Dios confesó sus pecados y se despertó en todas partes. Casi todos creían que este mensaje concluiría con la predicación en alta voz del tercer ángel. Pero como no vieron efectuarse la poderosa obra en un corto tiempo, muchos perdieron el efecto del mensaje. Y aquí vemos, este mensaje se predicó, fue aceptado por muchísimas personas ya muchísimos años atrás, en los tiempos de Ellen White. Pero ¿qué pasó? Se rindieron rápidamente, pensaron que era un mensaje rápido, de poco tiempo, y ahí es donde cayeron. Dijeron: uy, eso dura demasiado, no es en el tiempo que esperábamos. Pues ya se relajaron y ahí perdió todo su poder el mensaje.
Porque fijaros que sigue diciendo, vi que este mensaje no efectuaría su obra en el término de unos pocos meses. No es legar el mensaje y en pocos meses ya haber efectuado la obra. Quizá tardaría un poco más. Ha sido dado para despertar al pueblo de Dios, para mostrarle sus hierros y para conducirlo a un fervoroso arrepentimiento, para que sea bendecido por la presencia de Jesús y esté preparado para la predicación en alta voz del tercer ángel. Por tanto, aquí empezamos a ver, este mensaje es para llevarnos a un fervoroso arrepentimiento, para que seamos bendecidas por la presencia de Jesús, en otras palabras, por la presencia del Espíritu de Dios en nuestro medio, y así estar preparados para poder predicar, poder ser parte de los que den el fuerte pregón. Sigue Ánimo, diciendo, hermano debido a que Frederick, le voy a interrumpir un momento, solo Sí, para recomendar a los hermanos que tienen su micrófono activo que lo puedan desactivar. Estamos escuchando, por lo menos acá tengo a hermano Guillermo, por favor apagarlo porque estamos escuchando ahí que la conversación que está teniendo usted. Por favor, hermanos, muy amable hermano Guillermo, un abrazo fuerte para todos en el Señor. Adelante, hermano Frederick, disculpe la intromisión. muy bien, muchas gracias. Pues seguiremos leyendo esta cita. Dice, debido a que este mensaje afectaba al corazón, conducía a una profunda humildad delante de Dios. Se enviaron ángeles en todas direcciones para preparar los corazones de los incrédulos a fin de que se recibiera la verdad. La causa de Dios comenzó a crecer y el pueblo de Dios supo la posición que ocupaba. Pero ¿qué pasó? No siguió. Si se hubiera obedecido el consejo del testigo fiel, Dios habría obrado con gran poder en favor de su pueblo. Sin embargo, los esfuerzos efectuados desde que se dio el mensaje han sido bendecidos por Dios y como resultado muchas almas han sido sacadas del error y las tinieblas para que se regocijen en la verdad. Aquí vemos, hubo una aceptación, pero en general no se aceptó el mensaje y por eso aún seguimos en esta condición tan pecaminosa, tan triste. En Exaltad de Jesús nos dice, dijo el ángel, Dios irá probando cada vez más de cerca a cada uno de sus hijos. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehuyen y retroceden, porque hiere directamente a algún ídolo suyo. Y es así, y todos somos testigos de eso, tanto en tercera persona como en primera persona. Oh, eso nos parece bien, perfecto, lo dejamos, nos arrepentimos, pero luego hay otra cosa que ya no queremos dejar. Hay otro consejo del testigo fiel que nos dice, tienes que dejar eso también, eso no es bueno, ese no es el camino. Pero eso resulta que es un ídolo que hemos acariciado durante toda la vida o durante muchos años. Y ahí ya viene el freno y decir, no, yo aquí ya no sigo. Y es por eso que el mensaje del testigo fiel va tan lento y por eso no se ha aceptado aún, ni muchísimo menos. Dice, así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón, que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Con lo cual aquí vemos un poco más aceptar el mensaje del testigo fiel, realmente aceptarlo de todo corazón, nos prepara para la traslación, nos hace personas aptas para soportar la traslación y poder recibir antes la lluvia tardía, por supuesto. Y vamos a entrar ya en un apartado concreto. Vamos a ver qué es eso del oro refinado en fuego. Y vamos a ir a lo largo de la Biblia para ver un poco de qué trata eso. En 1 de Pedro 1, versículos del 3 al 9 nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Con lo cual aquí vamos a empezar a ver el tema de las pruebas. Vamos a tener pruebas en nuestra vida, de hecho desde siempre tenemos pruebas. Y aquí el Señor nos dice, vosotros os alegráis, aunque sea por un poco de tiempo, ser sometidos a pruebas, ser sometidos a todo tipo de prueba. Por eso dice diversas pruebas. ¿Para qué? ¿Para qué razón? ¿Por qué razón? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí vemos algo. ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué ser afligidos por diversas pruebas y por qué alegrarnos? Porque sometida a prueba nuestra fe, lo que creemos, si superamos estas pruebas, se vuelve mucho más preciosa que el oro. Y a nivel humano, hay mucha gente, por ejemplo, los buscadores de oro, que destinan su vida entera a ir por el mundo a buscar oro. Y aunque sea la última cosa que hagan, van viajando hasta conseguir su oro, su preciado oro. El oro lo es todo para ellos. Y en general el mundo, cuando ve algo de oro, le encanta. Es algo precioso, es un mineral muy preciado. Pues esta fe refinada en el oro, esta fe probada con fuego, es más preciosa que este oro. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Es más precioso que esta maravillosa belleza que tiene el oro. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si superamos las pruebas, si nos gozamos en las pruebas y nuestra fe se vuelve más preciosa que el oro, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Eso conllevará a la salvación de nuestras almas. Eso conllevará a heredar la vida eterna. Fijaros, en Santiago 1.12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por eso nos tenemos que gozar en las pruebas, porque al resistirla recibiremos la corona de vida y nuestra fe será más pura, será más refinada, habremos avanzado realmente en el camino. Y en 1 de Pedro 4, versículos 12 y 13 nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. No nos tenemos que sorprender de este fuego de prueba, no nos debemos sorprender si vienen pruebas a nuestra vida. Este fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. A veces hay personas que creen en Dios y creen en la Biblia que creen que el pueblo no ha de ser sometido a pruebas, que no habrá ninguna prueba para el pueblo y que éste será trasladado al cielo antes de que venga Jesús, para no pasar por la ira, por las distintas tribulaciones, etc. Pero es que resulta que la Biblia nos dice lo contrario. El pasar por distintas pruebas es lo que refina nuestro carácter, es lo que vuelve nuestra fe en preciosa y es lo que nos habilita para recibir la corona de la vida si superamos todas las pruebas. Dice después, si no gozaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cristo padeció por nosotros y nosotros somos parte o participantes de los mismos padecimientos. Gloria a Dios por ello. Eso es lo que nos debe llenar de gozo, porque estamos en el camino correcto y seremos purificados. Nuestra fe va a aumentar. En Hebreos 2 lo vemos, versículos 10 y 11. Hablando de Cristo en su humanidad, Cristo como hombre, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de elevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo tuvo que perfeccionar su carácter a través de las pruebas, a través de las distintas aflicciones, a través de las distintas tentaciones al cual se le presentaban en su vida. ¿Para qué? Para poder ser el autor de nuestra salvación y que nosotros pudiésemos andar el mismo camino con la confianza de que bajo sus alas, bajo su poder, bajo Él, en Él, podemos superar todas las pruebas. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo hombre es nuestro hermano, nuestro ejemplo. Y luego, si seguís leyendo este capítulo, es muy interesante porque es un capítulo básico para comprender la naturaleza humana de Jesús que tomó él cuando estuvo aquí en la tierra. También si leéis Hebreos 4:15 nos habla, ¿no?, que fue tentado en todo. ¿Para qué? Para ser misericordioso y sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Tuvo que tomar nuestra naturaleza con todo su pasivo y pasar por todas las tentaciones, pasar todo lo que pasamos nosotros y vencer sin pecar jamás, para poder ser autor de nuestra salvación, para podernos abrir una vía para la vida eterna, para poder cargar Él con la condenación que nos merecemos nosotros por ser pecadores.
En 2 Corintios 2:14 nos da otro mensaje de ánimo y de confianza que debemos tener siempre presente. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, siempre triunfaremos, siempre superaremos las pruebas. Si no estamos en Cristo Jesús, o nos parece que estamos en Cristo Jesús, pero en realidad no lo estamos, no saldremos victoriosos, no triunfaremos, no heredaremos la corona que hemos visto hace un momento. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Si estamos en Cristo Jesús, seremos triunfantes y manifestaremos el olor de su conocimiento, manifestaremos su carácter a los demás. En Gálatas 5:6 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esta es la fe que se refina en fuego como el oro. Esta es la fe más preciosa que el oro, la fe que obra por el amor. La fe sin amor es fe muerta, es fe por obras, con lo cual no tiene ningún valor ni ningún tipo de, aplicación práctica para nosotros. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 122, nos dice, el oro afinado en el fuego es la fe que obra por el amor. Solo esto puede ponernos en armonía con Dios. Podemos ser activos, podemos hacer mucha obra, pero sin amor, un amor tal como el que moraba en el corazón de Cristo, nunca podremos ser contados en la familia del cielo. Aquí vemos que es categórica la mensajera del Señor. Debemos tener el amor ágape del Señor, un amor tal como el que moraba en el corazón de Cristo. Y eso solo se consigue estando en Él, estando en Cristo. Sin este amor nunca podremos ser contados en la familia del cielo, nunca podremos, en otras palabras, heredar la salvación. Por mucha obra que hagamos, por muchos vídeos que podamos grabar, por muchas cosas que podamos hacer, sería un evangelio de obras propias, con lo cual no tiene valor y nunca podríamos ser contados en la familia del cielo. Vamos a seguir leyendo ahora en El Camino a Cristo, página 63. Nos dice, así que no hay en nosotros mismos cosa alguna de que jactarnos. No tenemos motivo para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que nos es imputada y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. Aquí empezamos a entrar en el segundo tema, que se trata de las vestiduras blancas. Vemos que el único fundamento de nuestra esperanza, solo hay uno, no hay dos, no hay tres, no hay múltiples, solo hay uno, es la esperanza, es la justicia de Cristo que nos es imputada gratuitamente gracias a la victoria de Cristo en la cruz. Y también la justicia que produce en nosotros su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. Eso es la justicia impartida, la justicia que nos lleva a santificación, la justicia que, siendo constantes, nos va santificando día a día. Son los frutos de haber aceptado la justicia imputada de Cristo en la cruz. Si seguimos leyendo en este mismo capítulo, en esta misma página, dice, cuando hablamos de la fe, debemos tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. Y eso es verdad. Creer en Dios, en su poder, en que es magnánime, creer también que la Biblia es la palabra de Dios, eso también lo creen Satanás, sus ángeles, etc. Eso no es nada, digamos, remarcable. La Escritura dice que los demonios lo creen y tiemblan, pero esto de ninguna manera es fe. Eso es solo conocimiento, pero no hay una aplicación práctica en la vida, porque Satanás y sus demonios lo creen, pero están completamente alejados de él, son completamente rebeldes al Señor. Dice, donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a Él, donde se le entrega al corazón y los afectos se aferran a Él, allí hay fe, una fe que obra por el amor y purifica el alma. No, nuestra fe, nuestra creencia no debe ser meramente teórica, no debe ser meramente de conozco y ya está, sino que ha de tener una aplicación práctica en nosotros. Debemos aferrarnos de esta fe y ha de ser una vivencia en nuestra vida, en nuestro andar. Allí hay fe, en los que hacen eso hay fe, una fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esa fe el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios, nos va santificando esta fe. Y el corazón, que en su estado inconverso no se sujetaba a la ley de Dios ni tampoco podía, se deleita después en sus santos preceptos y exclama con el salmista, oh cuánto amo tu ley, todo el día
es ella mi meditación. Entonces la justicia de la ley se cumple en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Los que andan bajo el régimen del Espíritu, sus frutos son, los frutos de esta fe que tienen y esta fe que viven es guardar de corazón todos los mandamientos de Dios. Ahí se cumple plena justicia en nosotros, no meramente en una fe teórica. Y entrando ya, como he dicho antes, en el tema de las vestiduras blancas, vamos a ver algo muy, muy interesante en muy breve. Primero vamos a Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Fijaros que dice que no es que hayan preparado a la esposa o que la hayan obligado a prepararse, sino que su esposa, por decisión propia, usando su libre albedrío, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Por tanto, aquí vemos el mensaje, lo dice, nos decía el consejero fiel, el testigo fiel, que nos vistiéramos con vestiduras blancas. Y aquí vemos que esta esposa se prepara y se viste del lino fino, que son las acciones justas de los santos. Por tanto, ¿a qué se referirá estas vestiduras? ¿Qué son estas vestiduras, este manto con el cual nos tenemos que vestir, este manto celestial? Dice Romanos 6, versículos del 12 al 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestros miembros deben ser instrumentos para justicia, no instrumentos para el pecado. Eso es una consecuencia de estar vestidos con el manto de justicia, con las vestiduras blancas que nos da el Señor. En Efesios 6 nos dice algo muy similar. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Tenemos que tener esta armadura, ¿por qué? Para no sucumbir ante los ataques del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra el hombre, contra nuestros semejantes, tenemos lucha contra estos principados que dominan a nuestros semejantes, contra estos gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra Satanás y sus ángeles. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Aquí dice, ¿vestidos con qué? Con la coraza de justicia, vestidos con estas vestiduras blancas que nos recomienda el testigo fiel, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Luego dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí vemos esta fe que obra por el amor, es nuestro escudo, el que apaga todos los dardos de fuego del maligno, el que para todos los dardos que nos tira él, el que para todas las tentaciones que él nos tira. Y también debemos vestirnos con la coraza de justicia, con esas vestiduras blancas que nos dice el testigo fiel, que compremos de él. ¿Por qué? Porque esta coraza también nos protege de las asechanzas del diablo. Fijaros, en Génesis 15, versículos 6 y 7, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Aquí vemos a Abraham, creyó a Jehová y esto, el confiar en Jehová, el creer en Jehová, le fue contado por justicia. Fijaros, la palabra justicia es esta, el Strong H6666, y es la palabra sedaká. Significa derecho, rectitud, justicia, virtud moral o figurativamente prosperidad. Derecho, equidad, honradez, justicia, con justicia, justo, rectitud. Con lo cual la palabra justicia en la Biblia significa ser recto, ser moralmente virtuoso, ser justo, tener derecho. Y fijaros, ahora si vamos a Joel 2, versículos del 21 al 23, vamos a ver algo muy interesante y ya entrando de lleno en el tema. Frederick, hermano, un abrazo fuerte. Pedirles, hermanos, por favor, a los que recién se incorporan, poder mantener el micrófono en silencio. De repente tocamos el teléfono y volvemos a habilitarlo, y eso hace que pues, la predicación no se escuche muy bien. Así que agradecemos a todos por estar pendientes de su teléfono.
por estar pendientes, porque accidentalmente podemos tocarlo y habilitar el micrófono. Y eso deshabilita un poco la predicación. Así que un abrazo fuerte, hermanos. Puede continuar, por favor, hermano Frederick. Disculpe. Sí, no, efectivamente, a veces el ruido de fondo molesta un poco y puede descentrar, ¿no?, las mentes tanto de los que escuchan como de mí mismo a la hora de hablar con tantas voces. Pero bueno, ahora que vuelve a estar en silencio todo, sigamos, y teniendo en mente esta palabra justicia, lo que significa en la Biblia, vamos a leer Joel 2, versículos del 21 al 23. Y aquí es donde vamos a ver algo muy bonito, algo maravilloso, y cuando lo descubrí me quedé completamente fascinado. Y por eso ya lo llevo divulgando a lo largo de varios vídeos que he grabado en mi canal, porque siempre hay gente nueva que lo ve y es bueno darlo a conocer. Dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pasos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Cuando leemos en español ese texto vemos, bueno, es un símil con la agricultura, lluvia temprana, lluvia tardía, una hace crecer la cosecha y la otra la hace madurar. Pero más allá de eso no vemos mucho más, ¿verdad? Pero si vamos al hebreo vamos a descubrir qué significa primera lluvia. Fijaros, es el Strong H4175. Es la palabra moré y significa arquero, también maestro o enseñanza, también lluvia temprana. Con lo cual vemos que la primera lluvia significa maestro o enseñanza, un maestro que nos lleva una enseñanza. Y esta enseñanza hace una cierta acción. El H7138, que es lo que nos recomendaba ver cuando hemos leído la palabra moré, es la palabra lloré y significa salpicar, rociar. De aquí, del salpicar y el rociar, pasamos a chubasco o lluvias de otoño. Con lo cual vemos que esta primera lluvia es una enseñanza por parte de un maestro que primero empieza salpicando, primero empieza rociando, pero que se acaba convirtiendo en un auténtico chubasco, en una auténtica lluvia de otoño que hace madurar el fruto. Porque fijaros, aún hay algo más. Si volvemos a leer el texto y vamos directamente al versículo 23, dice: porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Con lo cual, ¿qué nos ha dado el Señor? Nos ha dado un maestro, una enseñanza que primero rocía, primero salpica y luego va creciendo hasta convertirse en un auténtico chubasco y nos las da a su tiempo. Si vamos al hebreo, la palabra tiempo es la que hemos visto antes cuando hemos analizado Génesis 15:6, con lo que decía que Abraham creía a Dios y esto le fue contado por justicia. La palabra tiempo es la misma, es acá, derecho, rectitud, virtud moral, con lo cual, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué significa primera lluvia a su tiempo? Significa que el Señor nos envía un mensaje de justicia, nos envía un instructor de justicia que nos da un mensaje según la justicia, según la virtud moral del Señor. Tenemos un mensaje que nos enseña lo que es la justicia de Dios. Fijaros, en Juan 5, 30 y 31 nos dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Con lo cual, este instructor en justicia y este mensaje de justicia según la justicia de Dios es así. No podemos hacer nosotros nada tampoco por nosotros mismos. Ni Jesús mismo como hombre hizo nada por él mismo. Él buscaba la voluntad del Padre, que es el que le envió. Nosotros debemos hacer igual. Debemos entender este mensaje de justicia según como se nos es dado. No debemos entenderlo a nuestra manera o modificarlo o coartarlo, etc. Debemos entenderlo tal y como se nos da. Porque en Juan 14:10 también nos dice algo muy interesante. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Nuestras obras no deben ser nuestras, las debe hacer el Padre en nosotros, tal y como las hizo en Jesús cuando estuvo como hombre aquí en la tierra. Debemos aceptar esta instrucción tal y como nos viene, no modificándola a nuestro antojo. En 2 Corintios 5, del 17 al 21, sigamos viendo esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Quién estaba en Cristo? El Señor. No hizo nada por él mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el mensaje de justicia. Así que como somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En otras palabras que serían actuales. Aceptad el mensaje de la Odisea, proceded al arrepentimiento y comprad los remedios que el Señor nos da para salir de nuestro estado y conocer nuestro estado horrible y pecaminoso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sobre Cristo fueron cargados todos los pecados de la humanidad, vivió la muerte segunda por nosotros y sufrió la penalidad de la ley, la condenación que deben sufrir todos los pecadores que no se arrepienten, la condenación que deberíamos sufrir todos si Él no hubiese venido y hubiese ganado en la cruz. Y eso pasó para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Él fue hecho lo que no era, pecado, y nosotros somos hechos en Él justicia, justo lo que no podemos ser de ninguna manera por nosotros mismos o por nuestros méritos. En Filipenses 2:13 al 15 vemos algo más que debemos tener en cuenta cuando nos profundizamos, nos sumergimos en este mensaje de justicia, en esta enseñanza del instructor de justicia. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El Señor ha de producir en nosotros su querer como su hacer. Estas son las obras que se manifiestan en nosotros cuando aceptamos el mensaje de justicia tal y como nos es dado. Y ya nuestras obras no serán manchadas por el yo, las hará el Padre en nosotros, tal y como las hizo en Cristo. Ya no buscaremos nuestra propia voluntad, sino que buscaremos la voluntad de Él, hacer su voluntad. En Isaías 55 nos dice algo que debemos tener también en cuenta. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Los pensamientos del Señor no son los nuestros, y los caminos tampoco. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si queremos amoldar el mensaje a nuestros pensamientos, lo vamos a tergiversar por completo y ya no estaremos aceptando el mensaje del instructor en justicia. Tendremos otro mensaje de creación propia, con lo cual no nos hará ningún bien ni edificará a nadie. Los pensamientos del Señor son mucho más altos, debemos aceptarlos tal y como vienen. Los nuestros no tienen ni punto de comparación. Porque mirad, 1 Corintios, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Fijaros, las palabras enseñadas no son por sabiduría humana, son las que enseña el Espíritu, el instructor en justicia, son las que enseña Él tal y como son, y nosotros simplemente las repetimos, las entendemos y las explicamos a los demás. Porque el hombre natural, el hombre carnal, en nuestra mente natural, no podemos percibir las cosas que son del Espíritu. Son una auténtica locura. No podemos entenderlas en su profundidad y a veces ni en su superficie. Se han de discernir espiritualmente. Y eso se puede hacer solo con lo que nos dice a continuación. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conocía la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Solo podemos entender la enseñanza del Espíritu, la instrucción en justicia según la justicia de Dios, si tenemos la mente
de Cristo, si somos guiados por el Espíritu, si estamos bajo el régimen del Espíritu. Fijaos, porque eso es muy interesante. En nuestra mente natural, si no hay un cambio absoluto en ella, no una modificación en ella, sino la sustitución completa de nuestra mente por la mente del Señor, no podremos entender el Evangelio y no podemos entender lo que nos dice el Señor. Mirad, Filipenses 2, versículos al 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir o esta mente, en otras traducciones que son mucho más fidedignas, este sentir, esta mente que hubo también en Cristo Jesús. El Señor nos dice, haya pues en vosotros la mente del Señor. Quitad la vuestra y poned la del Señor, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue perfeccionado por los padecimientos y al final acabó muriendo en la cruz, pero eso lo hizo siempre siendo obediente, sin pecar absolutamente jamás. Debemos tener esta mente, debemos tener este carácter, y eso solo puede darse aceptando la justicia de Cristo y dejándonos guiar por Él, porque en nuestra mente natural el Evangelio es una absoluta locura sin sentido. Fijaros, en Reflejemos a Jesús nos dice, pero el infinito sacrificio de Dios al dar a Jesús su amado Hijo para que fuese sacrificado por el pecado, le permite decir sin violar ningún principio de su gobierno, sométete a mí, dame esa voluntad, sustráela del dominio de Satanás y yo tomaré posesión de ella. Entonces yo puedo obrar en ti el querer y el hacer según mi beneplácito. Si aceptamos la justicia de Cristo, si nos sometemos a Él por voluntad propia, le damos toda nuestra mente, toda nuestra voluntad, Él podrá obrar en nosotros su querer y su hacer. Cuando Él te da la mente de Cristo, tu voluntad llega a ser como la suya y tu carácter se transforma para ser como el carácter de Cristo. Si le permitimos que Él obre en nosotros, si le sometemos por completo como hizo Cristo en nuestra voluntad, Él nos da la mente del Señor. Y con esa mente es como nuestro carácter se transforma, con esa mente es como avanzamos de gloria en gloria hasta que el sol sale como la luz en mediodía. En Efesios 3, versículos del 16 al 19 nos dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cristo de habitar por la fe en nuestros corazones, eso es ser renovados en nuestro hombre interior, en nuestra mente, por su Espíritu. Y solo así seremos capaces plenamente de comprender el Evangelio y ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y ya vamos a entrar en el último apartado de todos, que voy a tratar un poco acerca del mensaje de 1888. Y no en sí el mensaje, sino una serie de citas muy poquitas del Espíritu de Profecía para que tengamos claro cuál es el mensaje que debemos estudiar, cuál es la instrucción en justicia del instructor en justicia según la justicia de Dios que debemos conocer para poder ser parte de esta última generación. Porque la última generación va a aceptar este mensaje y eso la va a habilitar, a preparar para poder dar el fuerte pregón. Dice, suponed que elimináis el testimonio que se ha dado durante estos dos últimos años. Está hablando en 1890 ahora, proclamando la justicia de Cristo. ¿A quién podríais señalar como fuente de luz especial para este pueblo? Este mensaje, tal y como se ha presentado, debería llegar a toda iglesia que afirma creer en la verdad y elevar así a nuestro pueblo a una más elevada posición. El mensaje del instructor en justicia ha de presentarse tal y como es. Se ha de aceptar tal y como se ha presentado, tal y como lo presentaron, en este caso, en 1888, los mensajeros del Señor, Waggoner y Jones, los cuales fueron enviados por Dios para predicar este preciosísimo mensaje. El Review en general nos dice, no la vamos a leer toda por cuestiones de tiempo, pero nos dice en lo primero, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y yo he respondido, es el mensaje del tercer ángel, en verdad. Y luego nos habla de Apocalipsis 18 y dice en verde, el brillo, la gloria y el poder deben estar conectados con el mensaje del tercer ángel y la convicción seguirá donde quiera que se predique en demostración del Espíritu. Los que salgan de la condición tibia escucharán el consejo del testigo fiel, se arrepentirán
y serán celosos. Abrirán la puerta de su corazón al Señor. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? El mensaje del instructor en justicia, el mensaje de la justicia por la fe. No hay otro, es este, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Y en Joyas de los Testimonios nos dice, no cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con más claridad. Por tanto, la gracia no se cierra porque toca o porque hemos llegado a tal momento y no hay nada más que hacer, sino que el mensaje ha de ser oído, ha de ser entendido, ha de ser una vivencia en nuestra vida y ha de ser predicado con claridad. Cuando eso pase, se dará el fuerte pregón y luego la gracia se cerrará, pero no será porque toca y qué mala suerte, no hay nada preparado o sí que están todos preparados. Las cosas de Dios tienen un proceso y siempre respeta el libre albedrío. Dice, la ley de Dios ha de ser magnificada. Y luego nos dice, sin embargo, la obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. El mensaje de Apocalipsis 18 que nos dice que un ángel viene del cielo y la tierra se alumbra con su gloria. Es esta gloria la que ilumina este mensaje del tercer ángel, este mensaje de la justicia por la fe, que va creciendo hasta que muchas personas lo aceptan y se convierte en un fuerte pregón que es dado al mundo para que todo el mundo tome una decisión en pro o en contra del Señor. Por eso la obra es abreviada en justicia, porque cada vez más gente lo conoce y se va haciendo más grande y más grande el pregón y la predicación. Ha de resonar este mensaje concreto desde un extremo al otro de la tierra. Y finalmente, dice, el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Es el mensaje que llega a convertirse en un fuerte pregón. Eso debemos tenerlo muy claro. Aquí en azul nos dice que en Minneapolis, en el 88, dice, fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Una vez más, ¿cuál es el mensaje? Es este, el de la justicia por la fe, y fue resistido por los dirigentes de aquel momento. No lo supieron ver y con su ejemplo, el laicado, los hermanos también lo rechazaron casi en su totalidad. Y eso es una gran desgracia. Debemos volver a aquel momento para reanudar las cosas donde se frenaron. Fijaros, el gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado, que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. ¿Cuándo se va a derramar la lluvia tardía? Y va a haber el fuerte pregón cuando haya un pueblo iluminado, cuando haya esta última generación que se haya arrepentido, que haya aceptado el mensaje del testigo fiel y conozca por experiencia lo que es ser colaborador con Dios. Y ahora sí, es la última diapositiva de todas. Nos dice palabras de vida del gran maestro. Y en esta última generación, la palabra de la semilla de mostaza ha de alcanzar un notable y triunfante cumplimiento. La pequeña simiente llegará a ser un árbol. El último mensaje de amonestación y misericordia ha de ir a toda nación y tribu y lengua, Apocalipsis 14:6, para tomar de ellos pueblo para su nombre, Hechos 15:14, y la tierra será alumbrada de su gloria, Apocalipsis 18:1. Esta última generación, como hemos visto, recibirá el mensaje del instructor en justicia. Primero serán como gotitas, como pequeño rocío, pero crecerá hasta convertirse en un gran chubasco, en una lluvia de otoño, en un fuerte pregón, y así será alumbrada la tierra con su gloria. Así se podrá cerrar la gracia y así Cristo podrá venir a buscar a por su pueblo, porque esta generación reproducirá perfectamente en ellos el carácter de Cristo y por eso Él podrá venir a segar y a elevarse a su pueblo. Eso es lo que habilita a la última generación salir y lo que habilita que empiecen a darse los eventos del fin, empezando por una ley dominical. Que Dios os bendiga. Gracias, hermano Frederick. El tema llevaba por título ¿cuándo aparecerá la última generación? Y en el chat es la única pregunta que voy a leer porque es la única que se publicó. Te la voy a leer. Dice el hermano Daniel, feliz sábado, hermano Frederick, desde Sao Paulo, Brasil. Mi pregunta es, usted indicó en su ponencia que cuando nos lleven ante los tribunales, el Espíritu Santo nos hará hablar. La pregunta es, ¿la última generación aparecerá cuando se promulgue la ley dominical o antes de la ley dominical? La última generación aparecerá antes de la ley dominical, porque precisamente que aparezca esta última generación es lo que habilitará que se dé una ley dominical en el mundo, porque ya estará preparado el pueblo que ha de dar el fuerte pregón, con lo cual
se soltarán los vientos, como dice Apocalipsis 7, la última generación será sellada y eso, como he dicho antes, producirá una ley dominical y de ahí hasta el fin, sin pausa alguna ya, hasta la segunda venida de Cristo. Por supuesto, si se diera la ley dominical y empezara la tribulación antes de que la última generación estuviera formada, sería un auténtico desastre porque no habría ningún pueblo de Dios que dé ningún mensaje en aquel tiempo. Yo agrego mi pregunta. ¿Estamos ya viviendo en ese tiempo, hermano? A ver, ha salido un mensaje aquí. Bueno, el tiempo de la última generación se refiere a usted, ¿verdad? Sí, correcto. Ya podemos empezar a decir, somos la última generación y esto acontecerá en nuestro tiempo. Bien, sabemos que va a haber una última generación, sabemos que la segunda venida de Jesús es inaplazable, va a suceder, sabemos que va a venir una ley dominical, sabemos que ha de venir ese tiempo y mi opinión personal, según lo he estudiado, evidentemente Dios no fuerza las conciencias, hemos llegado aquí, con lo cual ahora tenéis que salir como última generación, tenéis que prepararos, tenéis que hacer esto y aquello porque ya se termina el tiempo, sino que Dios muestra su luz y el pueblo en su libre albedrío la acepta o la rechaza. Pero yo concretamente en ese tiempo, yo soy fruto de este conocimiento además, hace unos años empezaron a salir una serie de vídeos traducidos por un hermano amigo mío ahora, en los cuales el pastor Dennis Priebe y otros hablan del mensaje de 1888 y eso provocó un reavivamiento de la fe y del evangelio a nivel hispano. A nivel anglosajón ya estaba, pero a nivel hispano no. El mundo hispano, como estaba todo en inglés o no se conocía muy bien, no sabía mucho de estas cosas y los pocos que sabían pues estaban muy solitarios. Y ahora está habiendo un gran reavivamiento de este mensaje, con lo cual creo que Dios está empezando a juntar a su pueblo, creo que se está empezando a formar esta generación porque el mensaje está avanzando, cada vez vamos avanzando pasito a pasito, vamos entendiendo lo que es el mensaje de justicia y eso en un futuro nos habilitará para ser por fin sellados, con lo cual si nada se corta, si nada se trunca de nuevo como en 1888, creo que estamos yendo por el camino correcto y se puede dar en breve.